misionero. Es la naturaleza propia de la iglesia, la misión. Llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen, especialmente a los más cercanos, a nuestra familia. El evangelio de hoy llama la atención por lo siguiente. Vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor quiere comunicar en el día de hoy. El Señor Jesús, que es el Maestro, a quien lleva guiando a sus discípulos, a sus apóstoles, siempre está dispuesto a enseñar, a incluir, a caminar con sus discípulos. Aprovecha toda ocasión, toda situación para enseñarles cómo deben vivir y cómo debe ser el seguimiento que exige el Señor. El Señor hoy quiere presentarles, manifestar a los discípulos cuál debe ser la finalidad de aquella inclusión, o cuál debe ser el objetivo de aquel que sigue al Señor Jesús. Y es el servicio, el servir a los demás, especialmente a aquellos que están cercanos a nosotros. Nosotros, cuando escuchamos la televisión, pensamos que los misioneros son aquellos que dejan su tierra y se van para África, se van para Ucrania y se van para otro lado del país. Y pensamos que esos son misioneros. Sí, eso hace parte de la misión. Eso hace parte de la misión, porque el Señor Jesús dice en su palabra: vaya y hagan que todo pueblo sea mis discípulos. Y estamos cumpliendo con esa misión que nos encomendó el Señor de ir a todas partes y anunciar el Evangelio. Pero antes de anunciar el Evangelio, es necesario escuchar al Señor, aprender del Maestro, aprender de aquel que nos ha llamado. Yo les decía ahorita que el Señor Jesús aprovechaba cada instante para enseñarles a los discípulos, para incluirlos, para manifestarles su estilo de vida, el estilo de vida de Cristo, que es totalmente diferente a lo que el mundo nos presenta. El Señor Jesús invita y exige a los discípulos prácticamente a ser como Él, a ser como su Maestro. Por eso el día de hoy, cuando Santiago y Juan se acercan y le dicen al Señor: Señor, queremos hacer una petición. Queremos hacer una petición muy ambiciosa por parte de los discípulos. Queremos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué cosa? Los discípulos, aquellos que están cercanos al Señor, tienen una intención muy ambiciosa, una intención de poder, de querer sentirse más que nosotros, de querer mandar. Jesús les va a enseñar en el día de hoy que las cosas no son así, que su plan es diferente, es un cambio al plan de este mundo o de las naciones, que tienen jefes, que tienen tiranos, que en pocas palabras, como dice el Evangelio, tratan despóticamente a sus súbditos. El Señor Jesús nos invita no a utilizar el poder, sino a hablar y actuar con autoridad como Él lo hace. Necesariamente el discípulo debe en todo momento aprender del Maestro, no solo en el servicio, sino también en el amor, en la caridad. ¿En qué estaban pensando los discípulos cuando le pidieron eso al Señor? Cuando el Señor todo el tiempo le decía a los discípulos que se tienen que amar los unos a los otros, que Él quería ser el primero, que sea el último, que si te presentan, si te pegan por una mejilla, presente la otra, les presenta un estilo de vida basado en la humildad, en la sencillez. Pero estos discípulos, como que cuando el Señor estaba enseñando, como estaba influyendo, estaban pensando en otra cosa. ¿Sí? Y ahí se pasa lo mismo con nosotros, queridos hermanos. Cuando el Señor Jesús nos instruye, cuando el Señor Jesús quiere enseñarnos,
el amor de Dios, enseñarnos la palabra de Dios. Cuando quiere comunicarse a nosotros, cuando quiere instruir para que este proceso, este camino de fe llegue a tu interior, nosotros estamos pensando en otra cosa. No estamos pendientes en la enseñanza de Jesús. Y nos puede pasar como a los discípulos del Señor, que aunque estamos caminando con Él, aunque vamos a la Eucaristía, aunque hacemos las oraciones, estamos lejos del Señor. No agradamos al Señor porque estamos pensando en otra cosa. Nos dejamos llevar por las pasiones de este mundo, nos dejamos llevar por los vicios del mundo, por otros dioses, incluso nos dejamos llevar también por nuestro propio egoísmo, como fue el caso de estos dos hermanos del cruel. Y no era porque discípulos, eran los discípulos que estaban más cercanos al Señor. Recuerden que Pedro, Santiago y Juan eran los más cercanos al Señor. Sin embargo, tenía deseos ambiciosos. Y el ser ambicioso, el querer sentirse más que los demás, el querer pasar por encima del otro, es contrario a los planes del Señor. Es contrario a los planes del Maestro. El Señor, que es Dios, que no hizo alarde, dice la carta a los Filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se amó y tomó la condición de hombre y murió en una muerte de cruz. Se hizo igual que nosotros, se hizo humilde, se hizo sencillo, sirvió al hombre, porque como dice la palabra, no vino a ser servido, sino a servir. Si eso lo hizo el Maestro, si eso lo hizo el Señor, ¿qué se espera del discípulo? Que haga lo mismo, que sirva, que esté a disposición de nosotros, de los hermanos, de la familia, de la comunidad. Les aseguro que aquel que piensa en el poder, que aquel que tiene intenciones ambiciosas, no tan rectas, está alejado de Dios, está caminando lejos de Dios. El verdadero discípulo, además de imitar al Señor, de entrar en comunicación con Él, en relación íntima con el Señor, debe siempre acoger los mandatos del Señor. Y uno de los mandatos del Señor es ese que decíamos en la respuesta del Salmo. ¿Cómo decía la respuesta del Salmo? Por ahí tenían la cartulina en la respuesta del Salmo. Vaya y haga que todos los pueblos sean mis discípulos. Vaya todo el mundo y predique el Evangelio. Pero también el Señor manda eso, a ser discípulos, a que seamos testigos de ese amor del Señor, testigos de sus enseñanzas, y que otros, al ver nuestra actuación, al ver nuestro comportamiento, al ver que estamos caminando con el Señor, también se advierten y quieran seguir al Señor de la misma forma que nosotros lo hacemos. El discípulo no se queda callado ante ese gran acontecimiento que está viviendo de entrega y seguimiento al Señor. El discípulo, al sentir el amor del Señor, al sentir que el Señor camina con él, no se puede quedar callado, tiene que dar testimonio de él. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Cuando yo una experiencia fuerte con el Señor, difícilmente puedo quedar callado. Aquel que tiene una experiencia fuerte con el Señor, un encuentro profundo con el Señor, tiene que anunciarlo, porque si no anuncia al discípulo que está cercano al Señor, al Maestro, entonces la piedra quitará. Si no lo anuncia al discípulo, ¿quién lo va a hacer? Si él es más cercano al Señor. Y el Señor nos manda precisamente a eso, a ser testigos de Él, testigos en el servicio, testigos en el amor, testigos en la misericordia,
porque el discípulo también experimenta la misericordia del Señor. Hoy, estos niños que están aquí participando de esta celebración, el Señor nos llama también a ser pequeños discípulos, pequeños misioneros, pequeños amigos del Señor, que caminen con el Señor, que hagan lo que el Señor manda en su palabra. ¿Cuál es el principal mandamiento del Señor? El amor. El amor. ¿Me están escuchando, niños? ¿Me están escuchando? No escuché. ¿Me están escuchando? ¿A qué nos invita el Señor? Amar. Amar. A ser cercanos a Él. A ser misioneros como lo que usted lo decía ahorita. Ustedes niños son misioneros desde ya. Y ustedes con su ejemplo, con su obediencia a sus padres, a mamá, a papá, a los mayores, están siendo misioneros. Al ayudar al amiguito, al hermano que lo necesita, están siendo misioneros. Al orar, al leer la palabra, ustedes están siendo misioneros. Y más cuando participan de todo lo que la iglesia realiza. Participan de las asambleas, del grupo de infancia misionera, están ustedes siendo misioneros. Y ustedes no se pueden quedar callados, tampoco, al contrario, tienen que comunicar todo eso que viven con el Señor Jesús, todo aquello que aprenden en el grupo, a través del Evangelio, siempre tienen que comunicar a los otros. Que Dios se manda la invitación, tanto para los niños como para cada uno de nosotros, es a ser verdaderos y auténticos discípulos, que iban en constante relación con el Señor, comunicación, comunión con Él, para poder ser verdaderos y auténticos servidores. Hay que invitar al Señor, ¿para qué afalarnos buscando cosas efímeras que no tienen sentido? Dice también la palabra, ¿de qué me sirve el mundo? ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo si pierdo al Señor? ¿De qué me sirve? De nada. ¿De qué me sirve a mí sentirme más que los otros? De nada. Cuando yo soy capaz de servir a los demás, entonces se estrechan relaciones de hermandad, de amistad, y juntos conformamos esa comunidad que nos lleva a conformar una iglesia que es el cuerpo de Cristo. La invitación que los hermanos hoy, en este domingo, es hacer discípulos y anunciar a Cristo y su amor a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.